Buenas tardes a todos. Primero agradecerles a todos que están conectados un viernes a la tarde, justo antes de un feriado, y la verdad es que ya somos un montón, ya somos 50 y todavía no empezamos, así que muchas gracias. Muchas gracias obviamente a los farmacéuticos que van a estar hoy con nosotros para tenerlos cerquita y poder preguntarles todas esas cosas que siempre nos estábamos preguntando. Así que les voy a ir presentando quiénes van a hablar en este webinar donde va a ser Farmacia Práctica de la Tuberculosis. Bueno, primero nos va a hablar Iván Cataña, él es farmacéutico, especialista en farmacia hospitalaria, y trabaja tanto en farmacia de salud mental del Hospital Borda, como también en la farmacia de la red de tuberculosis de Cava. Él nos va a explicar diferentes cosas, pero entre otras, lo que hace talleres protegidos y cómo manejarse dentro de la ciudad de Cava, y va a ser un ejemplo de diferentes manejos con respecto a cómo administrar la medicación en esta red de farmacia. Luego las voy a volver a presentar, pero vamos a tener otra presentación con 3 farmacéuticos que luego de que venga Iván los voy a volver a presentar, así no se olvidan. Así que Iván, yo te voy a dar la palabra para que puedas empezar a compartir y poder contarnos todo. Simplemente antes de darle lugar a las palabras, decirles que las preguntas las vamos a dejar al final de las presentaciones. Va a haber todo un espacio de preguntas, pero lo que sí pueden ir haciendo es ir escribiéndolas en cuanto se les ocurren, porque las vamos a ir diciendo todas al final, pero así nos vamos organizando por las dudas que se repitan. Por otro lado, comentarles que la última presentación va a tener un código QR que van a poder escanear donde está la presentación y la bibliografía. Y recordarles que este es el año de la tuberculosis en la MR, por eso estamos teniendo estos webinares que van a ser de acceso libre por la Mediateca, y van a tener también un lugar en YouTube, pero que cualquier cosa, si en algún momento vamos rápido, van a poder luego volver a visualizarlas con el tiempo que ustedes requieran, pero sobre todo vamos a aprovechar a los farmacéuticos para hacerle todas las preguntas. Así que bueno, Iván, te doy la palabra para que puedas empezar. Bueno, buenas tardes. Gracias, Laura, por la invitación. Gracias a la AMR por el espacio. ¿Se escucha bien? No, ¿me están escuchando bien? Se escucha bien. Perfecto. Bueno, como dijo la doctora Lagruta, acá estamos un viernes por la tarde, tratando de dar alguna experiencia de lo que se puede hacer para mejorar la tuberculosis con el rol del farmacéutico en el equipo de salud. Acá en esta presentación van a ver una foto de Ramón Carrillo, que a medida que avance se van a dar cuenta por qué lo pongo, porque para nosotros en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde estamos ejerciendo, vamos a tener alguna experiencia con esto. Bueno, como Laura les contó, yo soy farmacéutico a nivel hospitalario y también me desempeño en el Ministerio de Salud con la logística y distribución de los medicamentos. Algunos objetivos generales que siempre los tengo en cuenta para mejorar todo el tema de la tuberculosis es esto: garantizar el acceso al medicamento como principal punto, ya que los pacientes circulan por el sistema de salud y nosotros los farmacéuticos somos el último eslabón muchas veces de que ese paciente pueda comenzar un tratamiento, porque si no accede a un medicamento no va a poder hacer ese tratamiento para poder tratar esa enfermedad. Y después los distintos puntos, la dispensa en la farmacia o los servicios que puedan hacer el DOT, ¿sí? Administrar los recursos, abastecer y brindar asesoramiento, colaboración, monitoreo, todas las cuestiones relacionadas con el medicamento, que es lo que nos interesa a los farmacéuticos. Y acá, algo que yo pongo para muchas veces pensar, ¿sí? Que el único objetivo es que cuando veamos un paciente nos acordemos
que la enfermedad ya lo está tratando mal para que también lo hagamos nosotros. Cuando digo nosotros es el sistema de salud, ¿sí? Que muchas veces se complica acceder al sistema de salud, conseguir un turno, ¿sí? Hacer las distintas prácticas, conseguir los medicamentos. Entonces, a veces nos tenemos que poner en el lugar de ese paciente que tiene que atravesar las distintas barreras que nos ocurren en los distintos sistemas de salud. Acá en la ciudad de Buenos Aires, que es, digamos, el lugar donde estamos ejerciendo, nosotros tenemos una producción pública de medicamentos que es los laboratorios de talleres protegidos de rehabilitación psiquiátrica. ¿Sí? El Hospital Borda, donde yo soy farmacéutico de guardia, antiguamente tenía talleres donde ejercían, digamos, distintas actividades los pacientes, y una de ellas era el inicio de este taller, que era un laboratorio, que fue creado, como les decía hoy ahí, que teníamos una foto, por el doctor Ramón Carrillo, que fue un ministro de salud, ¿sí? De los años 50. Y bueno, y acá le puse una serie de datos de cómo fue avanzando a través de los años ese laboratorio. El objetivo principal que tenía ese laboratorio era que se fabricaran los psicofármacos que se usaban en el hospital. Después eso se fue modificando, había distintas formas farmacéuticas, comprimidos, inyectables, líquidos, ¿sí? Hasta que en el año 1996 se comienza solamente a hacer la producción de la medicación de tuberculosis para la ciudad de Buenos Aires, por una acción que hizo la red de tuberculosis de la ciudad. En el año 98 es donde se incorporaron los fármacos de segunda línea, que ahí lo que tenemos como, digamos, novedoso para este laboratorio es la formulación del PAS, del paraminosalicirato, en comprimidos, donde antiguamente, digamos, se usaba en sobres, y acá se hizo la formulación por los farmacéuticos. Hoy las personas que están trabajando ahí son profesionales, técnicos, ¿sí? Farmacéuticos y técnicos de farmacia hospitalaria para la producción. Y bueno, actualmente en 2023 seguimos con producción de primera línea y segunda línea, y comenzaron a hacerse algunos estudios para hacer unas nuevas formulaciones, por ejemplo, la cicloserina, que en Argentina estamos teniendo inconvenientes con la producción local y se está comprando desde el exterior. Y lo otro que se está evaluando es hacer formulaciones, ya que las que tenemos actualmente son monodrogas, ver si se comienzan a hacer formulaciones de asociaciones de los distintos fármacos. Bueno, acá es como les dije el tema de la etiономía del PAC, que no, el gran problema que tenemos con la medicación de tuberculosis es que hay falta en el mercado farmacéutico local. Y bueno, y la producción del laboratorio se organiza lo que son campañas de elaboración autorizadas por el ANMAT. Y acá les puse unas imágenes para que vean el laboratorio. Es un laboratorio muy antiguo, ¿sí? Hay que hacerle, digamos, algunas cuestiones de modernizar algunos equipos, estructura, porque como les contaba es del año 50 y funciona dentro de lo que es el predio del hospital. Es muy importante esto porque este laboratorio hace producción pública, genera, digamos, fármacos mucho más baratos para el sistema sanitario, y con el ahorro que se genera se podrían hacer otras obras o otras implementaciones, como por ahí tenemos en la provincia de Santa Fe, que hay un laboratorio de producción pública también. Y acá muestro lo que es el circuito de lo que es la medicación en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos los distintos efectores de la ciudad, los hospitales, los CESAC, que son los centros de atención primaria, el CEMAR, ¿sí? Que es un centro intermedio, donde realizan la solicitud los servicios de farmacia de cada uno de ellos, ¿sí? Vía mail. El programa de TBC lo que hace es monitorear esa información, verificar junto con la gerencia de epidemiología las notificaciones en el sistema, y en lo que es a nivel central, el farmacéutico, que soy yo, recibimos las solicitudes, consolidamos la información y comenzamos a cargar los pedidos a un operador logístico, que es Ocasa, y ese operador logístico luego comienza a hacer la distribución a los efectores que hicieron el pedido. Y depende el efector, algunos realizan dispensa y otros realizan lo que es el DOT. Acá
Tenemos dos vías nosotros de acceso a los distintos fármacos o medicamentos para tratar la tuberculosis. Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires tenemos lo que es la producción pública en los talleres protegidos, como les mostré, todas las drogas de primera línea. Tenemos algo diferente que no hay en el mercado, que es la piracinamida de 500 miligramos, porque solo en el mercado farmacéutico, cuando hay disponibilidad, está la de 250, y el taller lo que hizo fue formular un comprimido de 500 miligramos. Y de segunda línea, Paz. Luego tenemos adquisición, lo que es por una licitación, la medicación de la cicloserina, y lo que son los distintos fármacos como la rifampicina jarabe, la moxifloxacina y la streptomicina, entra por una orden de compra centralizada. Esto es lo que garantizamos en el sistema de salud con cobertura al 100%. Y después tenemos por el medio del programa nacional, ¿sí?, las asociaciones para pacientes adultos, ¿sí?, asociación doble, triple y cuádruple, los dispersables para los pacientes pediátricos en doble y triple, el etambutol de 100 miligramos para pediatría, levofloxa de 100 también para pediatría, y levofloxa que es de 500 y de 750, depende lo que pueda entregar el proveedor. Actualmente tenemos levofloxacina de 500, y luego tenemos Linesolid, bedaquirina y clofazimina. Todo esto aportado por el Programa Nacional. Como verán, lo dividí en dos porque tenemos algunos inconvenientes con el ingreso y el tema logístico. El Programa Nacional lo que hace es comprar por medio de la OPS, y en nuestro país estamos con inconvenientes aduaneros. La medicación llega al país, está en aduana, y el ANMAT, que es nuestra autoridad regulatoria, genera una demora importante para liberar esos productos. Y ahí el gran problema que nos sucede a los distintos efectores es que la medicación se comienza a retrasar y llega a un punto donde las farmacias quiebran stock, y esto, ¿qué trae como consecuencia? La discontinuidad del acceso a los medicamentos para esos pacientes. Por ahí es ver cómo el Programa Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, puede mejorar, porque el ANMAT depende de ese ministerio, puede mejorar esta liberación de lotes para no tener este inconveniente. Por eso les remarco acá que desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se garantiza la cobertura al 100% de estos medicamentos y estas formulaciones, donde el 80% viene de producción pública. Lo que es fármacos de segunda línea, desde el Programa Nacional tenemos un circuito que se armó, donde los distintos efectores de la ciudad, ¿sí?, hacen más o menos el mismo circuito, la solicitud, pero le deben pedir autorización y una verificación de los esquemas terapéuticos al Programa Nacional con el grupo de expertos para ver si están bien esa selección de fármacos para tratar, ¿sí?, los pacientes con drogas de segunda línea. De acuerdo a lo que diga el Programa Nacional, si rechaza o se aprueba, el rechazo puede ser ¿por qué? Porque se sugiere un cambio en el esquema terapéutico. Si se aprueba, nosotros recibimos en la ciudad, ¿sí?, y seguimos con el curso. Acá yo remarco el tema del rechazo por falta de stock en el Bademecum, por lo que comentaba recién, el tema de la liberación aduanera. Si se aprueba, lo que hacemos desde el sector del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires es coordinar con el Programa Nacional que los distintos operadores logísticos, ¿sí?, envíen del depósito del operador logístico nacional al operador logístico de la Ciudad de Buenos Aires, envía, digamos, esta medicación, y ahí comienza todo el circuito como comentábamos al inicio. Este formulario que nosotros tenemos en práctica, lo que ayuda es a mejorar el registro del paciente, el seguimiento, los datos de los médicos, y después se les pide también un grupo de comunicación con, por ejemplo, el trabajador social, la trabajadora social que forma parte del equipo de tuberculosis, para buscar a esos pacientes que muchas veces se pierde el seguimiento. Los pacientes de la ciudad suelen mudarse, cambian el teléfono celular y perdemos el contacto. Entonces, acá tenemos al médico referente, al trabajador social, y eso nos permite trabajar en un equipo para hacer ese seguimiento de los pacientes.
Todo lo que es primera línea no lleva este requisito, pero sí lo de segunda línea. Este es el modelo del formulario, donde van los datos del paciente, el esquema terapéutico que el profesional le asigna para cada caso, ¿sí? Y los datos del paciente, el médico, sea el mail, el teléfono y alguien de trabajo social. Y al final, cada 3 meses, esto se renueva para ver los distintos estudios que se le hacen, si el paciente adhiere a tratamiento, si mejora dicho tratamiento. El gran problema que hoy tenemos en el mercado local es la falta de isoniazida y piracinamida. Entonces, todos los pacientes que se atienden en el sector privado, nuestro sistema de salud es un sistema de salud bastante complejo, donde tenemos atención en el sistema público y lo que es el sector privado. Este es un pequeño diagrama que yo trato de informar a los distintos subsectores privados, es que los pacientes que son activos con tuberculosis son los que notificamos. No notificamos a los contactos que tienen que hacer por ahí una profilaxis, porque ahí se generan algunas confusiones en el sistema de salud. Y tenemos los pacientes que están notificados, ¿sí? Una vez que están notificados, en base al SNBS, el paciente tiene dos grupos para mí en esta distribución. El paciente internado, que puede estar en una clínica, en un hospital de comunidad o un sanatorio, la dispensa se hace en el servicio de farmacia de ese efector. Pero el gran inconveniente que tenemos es el paciente ambulatorio, donde acá tenemos un paciente que puede estar domiciliado en la provincia de Buenos Aires, que es otra región de la que nosotros estamos, y el domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Lo que se recomienda es que si el paciente tiene domicilio en otra jurisdicción, conectamos con el programa local para que ese paciente se acerque a los efectores más cercanos a su domicilio y pueda recibir la atención. Y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los prestadores, digamos, las obras sociales, las medicinas prepagas, se deben comunicar con nosotros, donde nosotros vamos a hacer todos los pasos que tienen que completar de lo que es la documentación para entregarle la medicación al prestador, y luego el prestador hará por su red de farmacia o por algún sanatorio la dispensa de ese paciente ambulatorio. No vamos a atender, y de hecho no atendemos pacientes privados, porque esto es desde el nivel central. Entonces la comunicación siempre se da por lo que es institucional. Algunos datos que quería mostrarles de lo que sucede en la ciudad es lo que es los hospitales y los centros de atención primaria. Acá hay porcentajes que se consumió en el primer trimestre del año pasado, 2022, donde vemos que entre el 4 y el 10% de la medicación de primera línea es la única que va al sistema de atención primaria, ¿sí? Se ven elevado por ahí lo que es la isoniazida, porque las profilaxis en los colegios es lo que lleva mayor volumen en atención primaria. Y drogas de segunda línea, fíjense que prácticamente el 100% va en hospitales. La columna de color verde es la de los hospitales, ¿sí? que marca bien la diferencia en la atención de drogas de segunda línea con pacientes que son resistentes. Y para ir terminando, digo, a veces nosotros tenemos distintos puntos de vista de lo que es las enfermedades, los tratamientos, los circuitos, y acá puse una imagen que es para mí muy representativa, que depende de dónde nosotros nos paramos, es como vamos a ver las cosas. Si se acuerdan al inicio de la presentación, estaba hablando de que el objetivo siempre es tratar bien y ayudar a ese paciente, porque a veces la vorágine, la sobrecarga de trabajo y todo lo que nos pasa a los profesionales de salud nos hace olvidar que del otro lado tenemos un paciente que, como dije al inicio, ya lo está maltratando la enfermedad. Entonces, la atención oportuna y eficaz de las personas enfermas, como el abastecimiento y el uso apropiado de los medicamentos, tienen una importancia fundamental para que el sistema de salud funcione correctamente. Y otra conclusión que como farmacéutico siempre marco es que desde la OMS y desde la OPS, los organismos nos dicen esto, que los medicamentos tienen un papel muy importante en lo que es el suministro, digamos, y el costo de la asistencia sanitaria,
y que sorprende cómo la gestión de este recurso muchas veces se deja en manos de personal no calificado y no especializado. Nosotros somos los encargados y tenemos que ser los referentes en el manejo y el suministro de medicación. Las políticas a veces sanitarias no incorporan el farmacéutico porque no lo saben, no lo conocen, y después porque tenemos un déficit en el recurso humano, ¿sí? Nuestras universidades cada año tienen menor cantidad de egresados, y eso es una complicación para el sistema de salud. Acá les dejo el mail, digamos, oficial, donde manejamos toda la medicación de tuberculosis en la Ciudad de Buenos Aires. Después van a quedar los datos de esta charla para que ustedes los puedan grabar, pero bueno, ahí drogueriasalucaba@buenosaires.gov.ar es para consultas que puedan tener, y les dejo acá mis datos, mi mail personal, mi dato telefónico y bueno, mis redes, que muchas veces subo información de lo que es el rol del farmacéutico, información sanitaria. Así que bueno, después de la finalizada la charla, quedarán preguntas, dudas que podamos aclarar, y bueno, acá estamos para colaborar en la mejora de estos pacientes, que la verdad cuesta bajar los datos epidemiológicos. Muchas gracias, Iván. Sí, ya tenemos algunas preguntas que vamos a responder al final. Sabemos que hay muchos conectados que no son de Ciudad de Cava, pero recordemos que en Argentina la ciudad de Buenos Aires tiene altísimas tasas de tuberculosis, así que tenemos una enorme cantidad de pacientes, y recordemos que Iván suele ser el que tiene que manejar toda la parte de farmacia de Ciudad de Buenos Aires, así que ya para el final vamos a dejar las preguntas. Voy a pasar ahora a presentar a las próximas expositores, también farmacéuticos. Como ustedes los ven en el video, están los tres en el Hospital Muñiz. Va a comenzar la presentación Julieta Ochoa. Ella es farmacéutica, especialista en farmacia hospitalaria y especialista en farmacia industrial, y es del Hospital Muñiz. Adriana Domecq, la segunda expositora. Ella es jefa del servicio de farmacia del Instituto Bacareza y también farmacéutica del Hospital Muñiz de guardia, y también es farmacéutica y especialista en farmacia hospitalaria. Y Diego Raggio, también farmacéutico del Hospital Muñiz. Van a ver que es una sola presentación, pero va a estar repartida entre los tres, así que cuando ellos terminen vamos a pasar a las preguntas. Les dejo entonces a ustedes la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Julieta Ochoa, farmacéutica del Hospital Muñiz, como dijo Laura, y lo que me toca hablar a mí, o lo que quiero hablar, es el rol del farmacéutico en la terapia. Como dijo Iván, somos el último eslabón en el tratamiento del paciente, y para poder dispensarle esta medicación, necesitamos gestionar y cumplir ciertos roles, como contribuir a la optimización de la terapéutica, de la tuberculosis. Necesitamos realizar el seguimiento farmacoterapéutico. En el Hospital Muñiz se sigue de una determinada forma, mientras que en el Bacareza se sigue de distintas formas. Chicas, perdonen, ¿se pueden acercar un poquito al micrófono? Ay, estamos muy lejos. Bueno, cuando viene el paciente a la ventanilla, lo que primero que hacemos es brindarle información del medicamento que le estamos dando. Muchas veces el paciente, cuando inicia el tratamiento, conoce qué enfermedad tiene y viene como abrumado entre todo medicamento que tiene que tomar, el reciente diagnóstico. Entonces nosotros lo que solemos hacer es repasar en qué etapa está, ver en su historia clínica cómo viene con el tratamiento, si es la primera vez, y si no es la primera vez, repasamos si lo está tomando en forma correcta, si es adherente, proporcionamos
también tenemos una comunicación muy fluida con el equipo tratante, como para poder hacer que el paciente se adhiera mejor al tratamiento. En el Hospital Muñiz nosotros tenemos un sistema que nos brinda el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es por medio de una computadora. El sistema se llama Sigeos. Podemos ver su historia clínica, podemos ver en el módulo farmacia, y podemos dispensar la medicación por medio de insumos. A la vez, también tratamos a pacientes internados, y esto es en los pabellones Koch. La medicación se supervisa también por el sistema Sigeo. Ahora empiezo a hablar yo, soy Adriana Domecq. Yo trabajo hace 17 años en el Instituto Bacareza, estoy a cargo del servicio de farmacia. Somos 4 personas en el servicio, 2 técnicos y 1 administrativo. No tenemos este sistema, que la verdad que es muy útil, sobre todo en el Hospital Muñiz. Yo trabajo en los 2 lados, pero en el hospital lo que tiene que es pabellonado, son grandes, no encontramos los médicos, podemos ver la historia clínica del paciente. Y está bueno porque lo podemos resolver ahí, o bueno, ahí sí ya tratamos de contactar al médico. En el Bacareza no tenemos este sistema, pero nos manejamos con una ficha en papel que fuimos evolucionando con el tiempo, y es donde concentramos toda la información. Están los datos del paciente, si tiene otras patologías, si toma otros medicamentos para evaluar interacciones, el tipo de tuberculosis también la anotamos, porque depende del tipo de tuberculosis va a ser la duración del tratamiento. Otra cosa que es importante es saber cuándo inició el tratamiento, si es el día que inicia, si es hoy, o empezó hace 1 mes, 2 meses, para evaluar en qué etapa de tratamiento está. Para ver si ya está en etapa de pasar a la segunda fase, si se prolonga la segunda fase, ¿por qué? Tratamos de contactar al médico, y toda la información la anotamos en este papelito que tenemos. Si tuvo tratamientos anteriores, también nos da la posibilidad de saber si fue adherente o no, si hay posibilidad de resistencias. Anotamos, cada vez que se le indica un nuevo fármaco, anotamos la droga, la dosis y la forma farmacéutica que le damos. Nosotros tenemos asociaciones, y por ahí le damos, en vez de darle monodroga, le damos las asociaciones. Y vamos anotando cada vez, en donde dice retiros de medicación, cuántas pastillas, o cuántas ampollas, o lo que sea que le demos, y eso nos permite sacar la cuenta de hasta cuándo le dimos la medicación. Si la próxima vez cuando viene, sabemos que retirando bien, o si retira antes, por qué retira antes, si nos da idea de si está tomando bien la medicación, o si retira más tarde, también, para evaluar qué pasó. A nosotros en Ventanilla nos confiesan todo, no sé. Todo, absolutamente. No, lo que pasa es que me fui a dormir a la casa de mi suegra y no sé qué, y me olvidé las pastillas, y bueno, ahí sabemos cuántos días dejó. ¿Qué le pasó? Sinceramente, la verdad que no, porque el fin de semana tomé, y la verdad que no las tomé las pastillas. Claro, un montón de cosas que nos van dando la pauta. Por ahí el médico cree que sí, que en realidad tenía medicación hasta esa fecha, y nosotros le mandamos, mirá que por 10 días acá nos figura que no vino. Bueno, son prácticas que nos sirven a nosotros de ver cómo el paciente va en el tratamiento. Después también chequeamos las dosis, qué pasó, si el paciente le aumentaron la dosis, le bajaron la dosis, el médico por ahí le prescribió otro medicamento, y bueno, ver por qué. Y también el peso, que para ir viendo cómo evoluciona con el peso. Sobre todo los pediátricos y los pacientes que empiezan con bajo peso, ir aumentándole las dosis, ¿no? Y bueno, está todo ahí. Nosotros tenemos todo ahí que nos sirve. La verdad que desde el 2007 que tenemos toda esta información. O sea que cuando reinicia un paciente un tratamiento, tenemos toda la información de qué medicamentos tomó con respecto a la tuberculosis. Y bueno, otra cosa que hacemos es no solo estar en la ventanilla, ni solo esperar que venga la medicación, sino hay que gestionar. Eso es difícil. Eso es difícil. Por eso tenemos que hacer, bueno, en ambos lugares, ¿no? Las personas que se encargan, la farmacia del Bacareza me encargo yo con mis compañeros, pero acá la jefa y el jefe de droguería. Y bueno, los pedidos a los programas, tenemos que sacar las cuentas de cuánta medicación se entregó, cuánto se proyecta que va a haber. Por ejemplo, ahora está aumentando mucho, estamos teniendo muchos casos, entonces hay que un poquito más.
de medicación. Y el programa nos tiene que dar más. Y el programa nos tiene que dar más. En eso, a veces es como que hay que justificar por qué estamos pidiendo tanta cantidad de más. Bueno, eso se lo comunicamos al Bacareza le provee el programa nacional y a Muñiz el programa de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, y vamos, Coordina. coordina, claro. Después almacenamos correctamente la medicación. Una vez que llega la medicación a la farmacia, hay que la guardamos en depósitos con fichas y buscamos un sistema que nos permita sacar la que primero se vence y tirar más atrás o llevar más atrás la que se vence posteriormente. Hacemos controles de vencimientos. En caso de faltantes, muchas veces ofrecemos alternativas, que nos ha pasado. Y nada, empezamos a hablar de los fármacos, ¿no? Claro, y también se trabaja en equipo. En el Bacareza trabajamos con el servicio social, con tutores externos, obviamente con los médicos, pero también se trabaja con el servicio social, que cada paciente que inicia tratamiento, primero se evalúa por servicio social antes de retirar la medicación, sí, se hace el catastro de los pacientes, de los contactos, y se toma toda la información de la posibilidad de si va a ser adherente o no, porque, bueno, a la pauta de que hay pacientes que mucho que no le importa, o no entienden. Hacer más hincapié en darle información de cómo tiene que tomarlo, que sí, tenemos distintas metodologías. Hay pacientes que les gusta que les pongan horarios, hay pacientes que les gusta que le den, que le digan, bueno, a tal hora se levanta y toma el medicamento. Hay otros que se le tenemos que ordenar. Bueno, Sí, hay distintas, funciona acá, hay paciente otros es un que mundo. le gusta ordenárselas por color y nombrárselas de la roja 2, de la amarilla 1, porque los nombres no los comprenden. No, Así algunos que hay que no. adecuarse a lo que necesita cada paciente. Bueno, y ahora vamos a hacer un repaso rapidísimo de los fármacos utilizados en el tratamiento de la tuberculosis, y vamos a empezar por los más complicados y aburridos, que son los de segunda línea. Y bueno, cuando los utilizamos, el tratamiento de la tuberculosis resistente, multi, poli, mono, bueno, todas las variantes. Después, por efectos adversos de fármacos de primera línea, por interacciones medicamentosas, hay a veces que no pueden tomar los fármacos de primera línea, entonces hay que recurrir a los de segunda línea. Por ejemplo, la rifampicina interactúa con un montón de fármacos. Bueno, a veces hay que ver una alternativa. Y a veces el paciente ya viene con una condición médica de base, con una patopatía, y hay que pensar en otros fármacos. Bueno, arrancamos con, para los fármacos de segunda línea, como dije, hay que pedir autorización al Ministerio de Salud. Hay una planilla que se completa, y tiene toda la información del paciente, y el Ministerio evalúa, el Programa Nacional evalúa si es correcto o no, y también tiene una idea de que los pacientes lo están usando, claro. Pusimos como para guiarnos la última clasificación de la OMS, de los grupos de fármacos de segunda línea. Bueno, tenemos en el grupo A las quinolonas, levomoxicilina, la bedaquilina, linezolid, en el grupo B la clofazimina, la cicloserina, y en el C, bueno, etambutol, de la manino en el país, piracinamida, imipenencilastatina con amoxiclavulánico, aminoglucósidos, que se usa amikacina o streptomicina, se dejaron de usar la caprio y la cano. Empezamos. A ver. No. No sé. No se las está escuchando, perdón. A ver, pero no. A ver, espera. ¿Ahora sí? Ahora sí. Recuerden de estar siempre cerquita del micrófono, así se las escucha bien. Sí, lo que no puedo pasar la diapo. ¿No podés pasar de diapo? No. Ahí estamos. Ya está. Bueno, las quinolonas, levofloxacina, moxifloxacina. La levo es una lástima que se está usando mucho para
cualquier patología respiratoria, que es una pena que se use no se guarde para la tuberculosis, pero eso es un tema médico que va más allá, no lo podemos manejar, digamos. Bueno, pasamos a la bedaquilina, que es el fármaco más o menos de 2018, que lo estamos entrando para tratamientos de multiresistente y también para efectos adversos serios en donde no se puede dar otra cosa. Y bueno, se les ha dado, hay varios pacientes a los que se les ha dado y funciona muy bien. Se entrega un frasco por paciente, se autoriza con autorización del Programa Nacional, se entrega un frasco por paciente, y la dosis inicial es de 4 por semana, antes de una dosis de carga, porque se adhiere mucho a los tejidos, y después se administra 200 miligramos 3 veces por semana. Es medio un lío, por lo que recomendamos que se lo vayamos administrando desde la farmacia cada vez que viene al control médico, porque en realidad los primeros meses, las primeras semanas, control estricto, el electrocardiograma, porque puede prolongar el QT, o sea, hay que hacer un electrobasal, un electrocardiograma basal, y en Bacareza lo hacen semanal, pero bueno, las guías dicen que a las 2 semanas y mensual. Nos ha pasado que los pacientes se llevan el frasco, toman de más, siguen tomando 4 comprimidos, después se les ha perdido el frasco, así que no, queda en la farmacia o en algún servicio del hospital. Después, seguimos con el Linesol. Bueno, 600 miligramos día se toman, acordarse, porque a veces para otras patologías se toma cada 12 horas, no, es un comprimido. Otro fármaco que es relativamente nuevo es la clofazimina, que se usa para lepra, pero bueno, en este caso se vio que era efectivo para la micobacteria, tuberculosis. Y la dosis es de 100 miligramos día. El efecto adverso, que no es efecto adverso, pero es algo característico que da coloración oscura de la piel, oscura rojiza, que al mes los pacientes vienen con un color oscuro. Pero nada, hay que aclararle que esto con el tiempo, o con los meses, que después de dejar de tomar la medicación, se les va a ir. Después tenemos la cicloserina. Nada, cuenta con los pacientes que tienen algún trastorno tener en cuenta esto, de que si tienen algún trastorno previo de depresión, tenerlo con mucho cuidado, porque suele dar trastornos así neurológicos, o convulsiones, o a su vez depresión. Se empiezan a sentir desganados, y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Después, los carbapenems son de administración endovenosa, se tienen que dar sí o sí con escabulánico, porque si no, no son efectivos, y la única forma que tenemos de darlas con amoxicilina, pero no cuenta como fármaco efectivo para la tuberculosis. No, que dejamos ahí toda la info en la Power, y tenemos ahí pegado un ejemplo de cómo se administra. Después, bueno, los aminoglucósidos, bueno, se administran usualmente intramuscular, en el contexto de pueden administrarse endovenosos, y algo que siempre, bueno, puede haber nefrotoxicidad, ototoxicidad, y es teratogénico. Tener cuidado cuando, bueno, viene por ahí una mujer que le aplican estreptomicina, decirle, bueno, tenés cuidado que no puedes quedar embarazada porque puede dar sordera o nefrotoxicidad para el feto. Después seguimos con la tionamida, que se puede llegar a dar una vez al día, pero por la intolerancia, bueno, se aconseja cada 8. Seguimos con el PAS, que bueno, actualmente solo tenemos los de 500 miligramos, antes había los sobres, y bueno, tienen que tomar bastantes comprimidos. Por suerte se está dejando como de usar, pero si no hay otra alternativa, tienen que pasar rápido. Y acá seguimos con, esto es en el módulo 4 de las guías de la OMS, está la dosis de los pacientes. Así que acá tienen todas las dosis y las formas de administración. Quizás para chiquitos lo pueden tener en el siguiente, que es el módulo 5, que figura todo lo de pediatría.
nada, sobre todo presten atención en la parte, de, eso después lo ven, para los nenes muy chiquitos, cómo es más fácil administrar y administrarle con jeringa, que es lo más fácil. Y nada más, bueno, busquen la información, ahí están todas las dosis. Bueno, los de primera línea ya los conocen, a lo mejor lo que sí podemos, acá les dejamos el material como para que los vayan leyendo, lo que sí podemos hacer, hablar sí de la toxina y la rifabutina. Lo que hay que tener en cuenta es que si el paciente tiene un IP, administrar la rifabutina en vez de rifampicina, solo por la coinfección. Se recomienda irla con el estómago vacío. Igual acá Diego Raggio nos va a contar de las interacciones con los alimentos. Y lo que sí, esta es una foto que no salió muy bien, pero hay que tener siempre en cuenta a la hora de prescribir la medicación que el paciente va a llevar distintos pesos durante todo su tratamiento. Entonces, por favor, adecúen bien las dosis al peso del paciente, porque muchas veces vemos que no están adecuadas al peso. Muchas veces un paciente es muy delgado. Sí, 45 kilos y después llegan a 60. Y realmente, cuando empiezan a recuperar el peso, también hay que volver a ajustar la dosis de todos los fármacos. Bueno, después tenemos nuestra experiencia en Bacareza, asociaciones. La verdad que van muy bien porque son muy prácticas, porque de acuerdo al peso se dan 2, 3 comprimidos, o 4, y bueno, comparando con las monodrogas que tienen que tomar 10 pastillas, 10, 12 pastillas, con lo que es las asociaciones toman 4, la cuádruple genial, pues toman 4 o 3, de acuerdo al peso y nada más. Y en la segunda fase, bueno, ya la isoniazida y la rifampicina toman 1 o 2 comprimidos, y ya está, más fácil, no hay que decirle a tal hora toma esta, a tal hora toma la otra, listo, ya se toma. Y bueno, se administra todo de una vez, y toda la dosis queda, digamos, junta, toda la sinergia antibiótica toda junta, y no hay posibilidad de resistencias, de generar monoresistencia. Y después tenemos los dispersables pediátricos, la doble asociación, que se usa, bueno, de acuerdo al peso, hasta los 24 kilos se usan, bueno, ahí tienen los datos. Lo que tiene de bueno esto es que a la mamá o al papá le decimos, dele 2 comprimidos, 3 comprimidos, los disuelve en agua, listo, no hay que pensar que un cuarto del otro, medio del otro, es así, se disuelve 2, 3 comprimidos, 4, de acuerdo al peso. En la farmacia del hospital también estamos ajustando, estamos formulando, y así es más fácil tener dosis pediátricas ajustadas al peso de cada paciente pediátrico. Y bueno, el etambutol 100 no es dispersable, en su momento teníamos, pero bueno, para que lo vean, nosotros lo que le decimos es que lo pisen, y se lo mezclen con las dispersables, con la triple, entonces ya está, se toma todo de una. Yo, madre, cuando me convertí en madre, lo difícil que es darle un medicamento a los chicos, es re difícil. Nosotros le decimos que los disuelva los comprimidos en un poquito de agua, bueno, 15 mililitros, y si es muy chiquito, que se lo ponga en una jeringa y se lo... Si el bebé se lo toma, pero las guías dicen 60 mililitros, 50 mililitros, es impracticable en un bebé. O sea, en un bebé de meses lo ajustamos a esto, al poco volumen. Y bueno, nada, esto, las ventajas de las asociaciones, y los efectos adversos son similares a los observados con monodroga, o sea, ni más ni menos, son similares. Bueno, nada, recuerden que por contener isoniazida y rifampicina se dan 1 hora antes o 2 horas después de ingerir alimentos, no necesariamente en ayuno. O sea, esto es el ayuno, pero no necesariamente el ayuno de no comer toda la noche y al levantarse. Se pueden administrar en otros horarios. Eso es lo que queremos hacer hincapié. Y después, bueno, tenemos casos especiales. Bueno, nada, el embarazo, la droga de primera línea, salvo los aminoglucósidos, se pueden dar.
no hay problema. Con la lactancia lo mismo. No suspender, por favor, a las madres la lactancia, que es tan linda. Protectora para el bebé, barbijito, y se le sigue dando el pecho. Para los celíacos en el hospital se estuvieron formulando, fraccionando unos sobrecitos con una droga para poder administrarlos y no tengan ningún problema. Y bueno, con problemas de deglución, bueno, hemos usado las asociaciones pediátricas para pacientes con sonda nasogástrica, que es más fácil la administración. Bueno, acá dejamos unas guías, unas directrices de la OMS sobre cómo es el tratamiento y cómo las recomendaciones que tienen para mejorar la adherencia al tratamiento de los pacientes. Es súper importante para nosotros trabajar en equipo porque todos buscamos que el paciente tenga el tratamiento correcto en la forma correcta. Y para eso es necesario que nos comuniquemos todos los profesionales de salud que intervenimos para ser parte del tratamiento y para hacer que ese tratamiento llegue al paciente. Y en la forma que debe llegar. Bueno, y ahora vamos a ver un poco rápido interacciones de estos medicamentos que vimos con alimentos. Algunas consideraciones. En cuanto a la isoniazida, es importante administrar con vitamina 6 cuando se da en altas dosis. Y también en pacientes que tengan diabetes, que tengan infección por HIV, en este hospital en Muñiz hay mucha población con HIV, o que tengan problemas de abuso de bebidas alcohólicas, por ejemplo. La absorción de la isoniazida es mejor con el estómago vacío y hay que evitar comidas grasosas. Comidas abundantes y grasosas, eso es lo más importante. Si el paciente sufre molestias estomacales, bueno, con algo poquito de comida, sobre todo si no puede tener ningún protector gástrico ni nada. Es importante evitar el consumo mientras se toma la medicación. En el hospital, en el Muñiz, hay bastantes pacientes con problemas alcohólicos, entonces, bueno, tratamos de que eviten tomar durante el tratamiento. Y sí, siempre nos pasa en ventanilla, que dicen, bueno, pero un poquito. Claro. No, es imposible. Después con algunos medicamentos como alacimao, también hay que tratar de evitar tomar ambos medicamentos. Y también cuando tengan altos contenidos de tiramina, por ejemplo, quesos curados, palta, que ahora está un poco de moda, salsa de soja, eso tratar de evitarlo. Después, bueno, esto es lo que vimos recién de la isoniazida, evitar bebidas alcohólicas. La rifampicina, también la absorción es rápida, pero si uno ingiere alimentos ricos en grasa, puede demorarse la absorción, así que es mejor sin comida. Y lo mismo que antes, si sufre molestias estomacales, tomar con una pequeña cantidad de comida, muy poquito. Y bueno, en la rifampicina, aclarar que cuando se empieza a tomar, la orina puede ser un poco rojiza, así que el paciente no tiene que tener miedo. Bueno, la rifabutina, lo mismo se puede tomar con o sin alimentos. Si sufre molestia, también un poquito de alimento. El etomutol, lo mismo, con comida o sin comida, igual que la piracinamida. La levofloxa, en esto es importante, la solución oral es excelente. Y evitar los productos antiácidos. Bueno, el PAS lo vimos en la formulación de sobres, que ya mucho no hay. La cilocerina con comida, la absorción disminuye un poco. Es mejor como vacío. Y acá también es importante tomar con vitamina B6. Entonces, esto, aparte de la forma de segunda línea, va a ser importante. En la etenamida, lo mismo. Suplementar con vitamina B6. Y acá hay algunos alimentos que traen esta vitamina, pero bueno,
en muy bajas dosis y habría que comer muchos kilos para suplementar, así que es tomar complejos vitamínicos. En este caso no, este complejo, porque trae muy poca piridoxina o vitamina B6. Acá trae 10 miligramos y necesitarían 100 miligramos diarios. Así que acá, por ejemplo, tenemos una formulación, una marca que trae los 100 miligramos ya directamente, el Ambimil, o el Programa Nacional de Tuberculosis, que también provee esta vitamina. Almuniz todavía un poco no, pero bueno, estamos en camino a que también se logre eso. Y bueno, es fundamental para el paciente ganar peso y comer en forma saludable, sobre todo evitar comidas grasosas y evitar consumo de bebidas alcohólicas. A medida que el paciente va subiendo de peso, va mejorando y también se van ajustando las dosis, como mencionamos anteriormente. Y acá dejamos tablas con recomendaciones de nutrición para los pacientes para que, bueno, además de subir de peso, tengan una alimentación saludable y se provean de las vitaminas como la B6. Importante evitar comidas grasosas y frituras, sobre todo. Y esto, para recalcar, como dijo anteriormente mi compañera Adriana, ayuna en este contexto de tuberculosis no es 8 horas o 12 horas de ayuno como para un análisis clínico. Es 1 hora antes del alimento o 1 o 2 horas después del alimento. Eso significa ayuno. Bueno. Acá, terminamos la presentación los tres. Lo que quería decirles es que ahí tienen un código QR, pueden escanear y escaneando el QR ustedes pueden acceder a todos los PDFs tanto de la presentación como los PDFs de toda la bibliografía que consultamos para elaborar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, la verdad es que un lujo este cuarteto que tenemos hoy. Voy a empezar entonces con algunas preguntas, pero quisiera agradecer también porque veo acá entre los participantes a colegas. Tenemos a las colegas de Uruguay que ya sabíamos que iban a estar, así que les vamos a dar la palabra, pero también estoy viendo a colegas de Ecuador, así que, y si me olvido o no reconocí a alguno, disculpen, pero agradecidos de tenerlos también aquí con nosotros, así que cualquier cosa que quieran participar, estamos atentos a sus preguntas. Bueno, Iván, obviamente tenemos preguntas para vos. Te voy haciendo algunas, pero si me olvido, vos también las vas respondiendo. Primero preguntan por qué no tenemos asociaciones en el Hospital Muñiz, o si pensamos que no tenemos, y en realidad las podríamos tener. Esa es una de las preguntas. Después, bueno, si bien yo recuerdo que esto va a quedar grabado y van a tener acceso, varias preguntas cómo hacer, porque acá en Argentina, en el sistema privado y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, a veces el acceso a la medicación no es tan fácil para las obras sociales y los hospitales privados. Y creo que empezamos con eso porque después preguntan si para drogas de segunda línea se necesita alguna aprobación. Te cedo la palabra, Iván. Bueno, con respecto a las asociaciones están disponibles, como les comentaba, por el aporte del Programa Nacional. Actualmente tenemos disponible doble, triple y cuádruple asociación. Creo que hay una cuestión, digamos, histórica en el uso de la medicación como monodroga, y por ahí el cambio generacional de los distintos profesionales está haciendo que ahora comiencen a ver que la asociación puede ser, digamos, más fácil para la adherencia. Así que si es en el caso del Hospital Muñiz, la recomendación es que se acerquen al servicio de farmacia, que hablen con los jefes de farmacia y bueno, y hagan digamos, este pedido, que luego la farmacia va a hacer el pedido a nivel central.
El gran inconveniente que podemos tener, como les decía, era cuando el programa tiene el acceso al país por medio de los inconvenientes aduaneros, eso se puede retrasar y a veces los pedidos se retrasan y se corta el suministro. Pero es una cuestión operativa que calculo que en algún momento se va a regularizar. Y respecto del acceso a la medicación privada, digamos de lo que es el subsector privado, siempre las instituciones que son las obras sociales o el sistema prepago se deben comunicar con nosotros al mail de Droguería Salud desde a nivel institucional y les vamos a informar la documentación que necesitan y eso va a acceder con las faltas que hay en el mercado. En la práctica lo que me sucede es que muchas veces las entidades estas privadas, el subsector, no tienen un farmacéutico referente y se hace medio difícil comunicar cuestiones técnicas. Me ha pasado que, no sé, llegan la solicitud, les hago la devolución de la documentación que hace falta, que hay que completar los datos del paciente y como que después no hay o consiguen por algún otro lado o tienen alguna dificultad operativa. Voy a dar un ejemplo. Tenemos una empresa de medicina prepaga que tiene distintos sanatorios y antiguamente lo que pasaba es que cada sanatorio hacía una solicitud y mi recomendación era que coordine a alguien y junte toda la medicación para enviar un solo movimiento logístico. Les recuerdo que la ciudad tiene más de 80 efectores, entonces nosotros no podemos estar cargando operativamente por 40, 50 comprimidos a la logística de la ciudad. Es por eso, porque los tiempos no dan. Esta semana que tenemos lunes y martes feriado, la logística tuvo que trabajar mucho más previo al feriado y posterior al feriado, porque tiene que hacer la misma distribución solo en 3 días. Y a veces, esto, como decía en la imagen, depende de dónde nos paremos, vamos a ver un montón de cosas completamente distintas. Es por eso la justificación. Creo que, no sé si quedó claro, Laura, decime si se me Sí, escapó. creo que quedó. Esas eran las preguntas. Lo otro que preguntaban era si las medicaciones de segunda línea necesitaban una autorización. Sí, la medicación de segunda línea, que el formulario que les mostré ahí en la presentación, después si no se los paso directamente el formulario para que lo puedan, digamos, comunicar desde la asociación. El formulario lo deben completar para la solicitud, primero por una cuestión sanitaria y después una cuestión también farmacoeconómica. A mí me gusta mucho el tema de la farmacoeconomía. Tenemos antibióticos donde un tratamiento mensual por ahí sale 80.000 pesos, ¿sí? O sea, $200 más o menos, porque si es gente de otro país. Entonces, tenemos que prestar atención a tener algún programa de control de esos antibióticos por la cuestión sanitaria y los problemas de resistencia que pueden traer. Pensemos que estos pacientes ya vienen por una primera etapa donde fracasaron, donde los tratamientos son de varios meses, 18, 16 meses, y tenemos que sostener eso en el tiempo. El Programa Nacional realiza una compra para cada paciente. Entonces, hay una cuestión que organizar en cuanto al acceso y garantizar la continuidad, porque si se calculan 20 pacientes con resistencia, están esos 20 esquemas que fueron comprados. También viene por ahí. Es bastante complejo de abordar, pero desde los dos puntos de vista, el sanitario y el fármaco económico. Quizás agregar, Iván, que todos tienen la posibilidad de mandar un mail al Programa Nacional de Tuberculosis con las consultas y que son respondidas por el comité de expertos y que también es un respaldo, ¿sí? Porque iniciar un tratamiento de segunda línea, convengamos que son muchos fármacos nuevos, fármacos con efectos adversos, entonces también es un respaldo y algo que ustedes pueden acceder solo mandando los mails al comité de expertos. Bueno, Algo vamos para a... aclarar, Laura, Sí. que digo, tanto en el Muniz estaban hablando de los dispersables. Actualmente, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires estamos primero en los datos del país con respecto a los pacientes pediátricos y es una gran dificultad tener bebés o chicos de baja edad para alcanzar formulaciones. La formulación dispersable facilita mucho el acceso a esos tratamientos y esa adherencia.
sino lo que nosotros tenemos. Hoy tuve una situación en un hospital donde estuve hablando con la jefa de farmacia y se comunicaron con el laboratorio de talleres protegidos para obtener principios activos y por ahí hacer sobres, ¿sí? Pero formular algo donde los estándares, digamos, en los valores de los pesos de esos pacientes necesitan sí o sí una formulación magistral. Entonces, lo que recomendamos es que traten de hacer en los servicios de farmacia un preparado magistral, ¿sí? Es algo muy difícil. En la ciudad tenemos los hospitales de pediatría donde los farmacéuticos preparan esa medicación y son, digamos, verdaderos expertos en lo que es la artesanía, como digo yo, del mortero y el pilón en hacer esas formulaciones, porque de otra manera no alcanzan a acceder al tratamiento. Y como hoy comentaba Adriana, muchos mamás, muchos papás se les dificulta mucho darle la medicación. Primero que son varios medicamentos y que muchas veces el tiempo es bastante prolongado. La comparativa que hago siempre es, nosotros que tenemos cualquier infección, nos cuesta sostener un tratamiento de 7 a 10 días con 1 o con 2 antibióticos, esta población muy vulnerable, con muchas dificultades sociales, de vivienda, de trabajo, que a veces no tienen ni siquiera agua potable, entonces hay que facilitarlo y acompañar a esos pacientes. Quería aclarar eso porque estas formulaciones dispersables vienen a facilitar esa adherencia a tratamientos y el acceso a esa población pediátrica. Sí, también me gustaría aclarar que hay muchos farmacéuticos, consulten cuando necesitan formulaciones magistrales. Hay muchos hospitales cuyos farmacéuticos elaboran estas formulaciones especiales para bebés. Hay hace poco un congreso donde había un montón de profesionales farmacéuticos que elaboran medicamentos especiales para bebés o para ajustar dosis para adultos mayores. Consulten con el farmacéutico que tengan en el hospital. Convengamos igual que las formulaciones pediátricas dispersables es a partir de 3 kilos, que es un recién nacido, y que la administración es muy fácil y es por rango de edad. Y también volver a decirles que muchas de las de segunda línea, muchas ya están en Argentina, pero en sí, en el fondo global, la mayoría de las de segunda línea están accesibles. Yo quisiera quizás darle la palabra a Gabriela Maya, que es pediatra infectóloga de Uruguay, y Uruguay fue uno de los primeros países en incorporar las formulaciones pediátricas, así que Gabriela, quizás si vos nos podés contar tu experiencia o cómo lo fueron haciendo, porque nos fuimos comunicando también con ellos con respecto a la cantidad de mililitros con los cuales los teníamos que diluir. Gabriela, si vos ya tenés el micrófono, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes, ¿me están escuchando? Sí, perfecto. Bueno, Laura, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo trabajé años como pediatra del programa de tuberculosis y ahora soy la subdirectora, y me acompaña también Mónica Hernández, que es la jefa de nuestra química farmacéutica, que es la jefa de la unidad de fármacos del Programa Nacional de Tuberculosis. Y sí, como tú decías, desde el 2016 nosotros usamos dispersables pediátricos, y la verdad que fue progresivo, pero a esta altura les podemos decir que la totalidad de los niños están con tratamientos dispersables. Es muy raro una indicación en monodosis, y la verdad hicimos una evaluación con respecto, primero, cómo era la aceptación por parte de los padres y de los funcionarios que lo aplicaban, y en todos los casos hubo una aceptación mucho mayor que las preparaciones anteriores. Eso también permitió probar un poco, como decían recientemente ahí los colegas, en relación al volumen que utilizamos para la dilución, y cada vez se utiliza menos. Hemos llegado a utilizar 5 mililitros cuando es un comprimido y lo toman muy bien. Tenemos experiencia con recién nacidos, siempre mayores de 3 kilos, pero han hecho tratamientos completos con dispersables y ha sido muy bien aceptado y tolerado. Prácticamente no hay efectos adversos. Las que tenemos registrados son muy pocos, y bueno, y se pasó, se suspende transitoriamente, y luego volvimos a tener la formulación dispersable porque se logró introducir las 3 drogas.
O sea que la verdad que la experiencia es muy buena. El proceso fue con una capacitación a todos los funcionarios del programa de tuberculosis. En nuestro país el tratamiento es supervisado, o sea que los papás tienen muy poco medicación en el domicilio, sino que hacemos la supervisión directamente observada. Y ahora con pandemia incorporamos la supervisión por video, y en esas situaciones sí se llevan la medicación para el domicilio y ellos tienen que hacer la dilución. Pero no han habido mayores inconvenientes y la verdad es una gran ventaja. No es lo mismo administrar muchos comprimidos en niños pequeños y apretarlos, mezclarlos. Eso no es fácil, y la verdad que el dispersable tiene una muy buena aceptación. Hemos hecho algunos trucos con niños de muy difícil tomarlo y les pedimos que traigan envases de juguitos y toman perfectamente porque les mezclamos ahí en cajas vacías o incluso en botellitas que a ellos les parece que están tomando un refresco y lo que están tomando es la medicación y lo estamos viendo. Y la verdad, son estrategias que han utilizado las funcionarias y las han compartido como experiencias exitosas y que las hemos tomado para compartir al resto de los funcionarios que usan dispersable. No sé si Mónica, que está por ahí a la vuelta, les puede comentar un poco más. Ahora creo que le damos también la palabra a Mónica, Mónica Hernández. Quizás preguntarles si nosotros a veces cuando tenemos que agregar etambutol, que es la mayoría de las veces, en realidad ahora también hay una pregunta de etambutol, también lo mezclamos junto con los dispersables. ¿Hacen ustedes eso? ¿Con el etambutol o le dan una jeringa con dispersable y otra con el etambutol? Las dos cosas se han hecho. Nosotros tenemos poco uso de etambutol. Nuestros pacientes en realidad usamos triple, salvo en extrapulmonar, y que no son la mayoría. Y el etambutol lo han probado de las dos formas, mezclado con la dispersable o aparte. Las dos formas se han utilizado. Bárbaro. Bueno, nosotros, acá había una pregunta sobre el uso del etambutol y si siempre lo ponemos. La indicación de no colocar el etambutol, recordemos que tenemos que tener una prevalencia de resistencia isoniazida de menos del 4%, y la verdad es que no tenemos una vigilancia con respecto a la resistencia a isoniazida que nos permita estar seguros. Por otro lado, tendríamos que tener un porcentaje de coinfección TB-HIV que sea de menos del 5%, y nosotros estamos dentro de lo que tenemos información, estamos casi en el 4,8%. Por otro lado, tienen que ser además formas no graves, sin HIV, sin otra inmunodeficiencia, así que muchas veces, salvo que tengamos realmente que el foco o el niño es sensible a isoniazida y tengamos formas leves, le agregamos el etambutol, sobre todo con las últimas recomendaciones de OMS que nos dicen que en las dosis adecuadas y el tiempo estipulado, prácticamente es insignificante los efectos adversos que podemos tener con esto. Mónica, quizás agregarnos algo más sobre esto, igual te vamos a dejar ahí para otras preguntas. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenas las presentaciones. Y bueno, creo que Gabriela ya lo nombró todo. Nosotros, como los comentaba ella, hicimos un plan piloto, primeramente capacitando al personal, y bueno, se hicieron las evaluaciones pertinentes y después se extendió al resto de la población. Si bien, como comentaban acá las colegas de la Hospital Muniz, hicimos una reducción del volumen, porque el volumen que decía el proveedor era un volumen grande, y como decía Gabriela, llegamos a estar hasta menos de 10 mililitros en la jeringa. Lo que hacemos mucho hincapié es que si bien al agregar el agua no se produce una solución, sino que más bien como una dispersión, siempre queda volumen en el recipiente que se usa. Entonces, a veces, por más que sea grande el chico, a veces conviene la jeringa,
porque si no va a haber que después estar agregando agua para tratar de barrer lo que queda en el vasito, ¿no? Y no perder principio activo. Bueno, creo que lo demás lo dijo todo Gabriela, la experiencia ha sido buena y se usa, prácticamente usamos siempre dispersable. Perfecto. Bueno, quédense, chicas. Acá tenemos una pregunta para Adriana o Julieta, que nos estuvieron hablando de la medicación. Y por un lado nos preguntaban qué hacer cuando los pacientes son obesos. ¿Cuál sería la indicación? No, dosis máxima. La dosis máxima de Tambutol 1600, paracetamol ahora 1600, y piracinamida 2000, ISO 300, rifampicina 600, salvo que se use la cuádruple asociación o la triple, que se indican 5 comprimidos, y ahí estaríamos en 375 de ISO y 700 más o menos, de 750 de rifampicina, y ahí ya estamos a 2000 de pira y 1400 de Tambutol. Exacto. Recuerden también las nuevas guías de la OMS, como ellos también usan la cuádruple asociación, y han puesto en las nuevas guías para mayores de 75 kilos, vieron que nosotros tenemos un máximo de 4 comprimidos y ellos tienen 5 comprimidos. Es una dosis mayor, y recordemos también que solemos ver que las dosis de piracinamida y de Tambutol son siempre dosis mínimas, y sobre todo si tenemos pacientes obesos o que recuperaron el peso, habría que adecuarlos. Bueno, otra pregunta que surgía, que era quizás más bien para Diego, donde dice que a veces los pacientes nos dicen de que esa mañana se olvidaron de tomarlo, no pudieron tomarla, y entonces como ya no tienen el ayuno de la noche, ya no lo toman ese día. ¿Qué les tendríamos que decir a esos pacientes? No, que el ayuno es de 1 hora antes de la comida, no 8 horas o 12 como en los análisis clínicos. O sea, que tengan en cuenta que pueden correr un poquitito, pero tengan en cuenta que el ayuno es de 1 hora antes o 1 hora después de la comida. O el alimento que... Sí, igualmente si se les complicó un día y desayunaron y comieron, y qué sé yo, que lo tomen igual, no importa que no estén en ayunas, en vez de perder esa dosis, la tomen igual, y después al otro día sí la toman con el ayuno, con la diferencia de horario con las comidas. Eso es importante, porque siempre hay muchas dudas con respecto a la alimentación, o a qué hacer si se comió una tostadita, y una tostadita no les va a pasar nada. No sé si ustedes en Uruguay también tienen esas mismas recomendaciones. Sí, en Uruguay también mantenemos la recomendación del ayuno, excepto ahora que tenemos rifapentina, que nos cambió toda la teoría que traíamos, pero sí, hasta el momento era eso. Igualmente... Ese es para el próximo webinar, que les vamos a preguntar cómo les fue con la rifapentina. Ahí va, porque ahí no es que se complica, porque la verdad que vino y es muy buena, pero sí tiene otras particularidades, y esta es una. Lo que hemos hecho con algunos niños, por ejemplo, principalmente es evitar los lácteos, pero con alguna fruta le hemos administrado isoniazida, sobre todo en niños con mucha dificultad, y con algún purecito de fruta lo hemos dado, pero si no, hacemos la misma indicación que ustedes: ayuna 1 hora antes o 1 hora después, que lo tome 1 hora antes o 1 hora después de las comidas. Perfecto. A veces también está el tema de la intolerancia gástrica, y parecería importante por ahí recalcar que muchas veces los médicos separan todas las dosis a lo largo de todo el día, ¿sí? Por ejemplo, si tienen comprimidos de 250 miligramos de piracinamida, la van tomando todo el día, a lo largo del día, en dosis separadas. ¿Qué les tendríamos que decir con respecto a esta modalidad? Lo ideal es tomar todo junto por el efecto de la medicación, que es, bueno, no está acá el gráfico, pero es que se absorba la mayor cantidad de fármaco, y la mayor cantidad que va a terminar haciendo efecto. ¿Se escucha? No. Sí. ¿Se escuchó o no? Sí. No sé si Correcto. Mónica quería, ¿sí?
No, Iván. que referente a lo que decía Adriana, recordemos el área bajo la curva y que si nosotros tenemos esta separación de los distintos comprimidos durante el día, no vamos a alcanzar las dosis necesarias para que tengamos efecto. Y después que recordemos que si tenemos asociaciones donde tomamos todos juntos, separar tanto las monodrogas trae una complicación en eso, ¿sí? Que las dosis nunca van a llegar a su valor para cumplir, digamos, el rol que tiene. Y eso como consecuencia nos va a traer un paciente después con alguna resistencia. Claro, porque Exacto. No se logra llegar a ver como para explicarle, porque a veces el área bajo la curva es una palabra que utilizamos. Perdón, sí, yo lo di como muy general. No, pero necesitamos ese pico de dosis para poder alcanzar las dosis que van a realmente a matar el bacilo, y también el efecto postantibiótico, ¿no es cierto? Que si le vamos dando pequeñas dosis durante todo el día, no se alcanza ese pico. claro, aparte teniendo en cuenta que el bacilo tarda en reproducirse, entonces tiene un efecto postantibiótico bastante bueno, porque hasta que se recupera, ya le enchufamos la otra dosis y lo vamos, el cuerpo, el huésped también, pero porque el antibiótico perdura en el organismo. Mónica, no sé si hay algo que quisieras agregar. No, estoy de acuerdo con lo que dicen los colegas. La idea de llegar a esa, de darlo todo junto, es llegar a esa concentración efectiva, o sea, para que haga realmente efecto. Sino como que se va dirigiendo en el tiempo, sí, totalmente de acuerdo. Claro, porque siempre hay como un miedo de que tantas pastillas caigan mal, pero es importante tenerlo, sobre todo en los pacientes que tienen cavernas, por ejemplo, donde es más difícil lograr concentraciones adecuadas de los fármacos, ¿no? Bien. Acá también nos estaban preguntando, en caso de que tengo un niño que pesa más de 30 o 40 kilos, si se pueden utilizar las dosis dispersables, las dosis de los comprimidos a las asociaciones de adultos. Sí. Sí, las más de 25 kilos se utilizan los comprimidos de adultos, que ya no son dispersables, pero se pueden partir los comprimidos, y se utiliza con ese mismo rango de edad. El módulo 5 del Manual de Manejo de Tuberculosis Infantil tiene todos esos cuadritos que nos ayudan a manejarnos con los dispersables pediátricos y con las asociaciones fijas de adultos por rangos de edad, que son muy útiles, pero sí los usamos, y la verdad es que cuando les decimos al chico que va a tener que usar 2, 3, o un adolescente medio grande, 4 comprimidos solamente en el día, es un gran alivio comparado con monodrogas que llegan a utilizar, ¿cuánto, chicas? 10 comprimidos o más a veces, dependiendo de si podemos tener de ciudad la piracinamida de 500 o si tenemos de 250, ¿no? Sí, 10 y 12. 400. O 400 también. Entonces ahí, eso es algo que siempre nos tenemos la duda. Digo, ¿cuál es el comprimido que tenemos ahora, chicas? Bueno, eso se perdón, poniendo la dosis, y entonces, bueno, que estemos atentos, ¿no?, a lo que dispensamos, de decirle cuánto más, y siempre tratamos de preguntarle cuánto más, cuántas tomás. No, bueno, ahora vas a tomar 3, ahora vas a tomar 2, ahora... Le vamos explicando para que el paciente también entienda cuántos tiene que tomar, cuántos comprimidos tiene que tomar, porque ellos también se hacen bastante lío cuando las tienen que tomar, porque te dicen, ¿y esta de cuánto es? ¿Es la chiquitita o es la grande? Entonces hay que explicarle nuevamente las cantidades que tienen que tomar. Me parece que el hecho de que tenga todos estos pasos donde el médico le explica y después el farmacéutico le vuelve a explicar y le vuelve a mostrar los comprimidos, porque a veces uno le dice son 3 de esto, 4 de lo otro, o 4 en total, y a veces ellos no saben si se tienen que tomar los 4 juntos, los 4, es muy importante que el farmacéutico esté ahí para ir controlando, y el trabajo que sea multidisciplinario, donde nos podamos comunicar y decir,
mirá que le cambié, pero es porque subió de dosis, no es que me equivoqué, o ¿por qué le pusiste levo si tenía otra cosa? Es decir, esa comunicación a nosotros nos ha servido mucho y me parece que es una de las experiencias que queremos transmitir porque nos permitió mejorar la atención. Con respecto a cuántas medicaciones damos, acá había una pregunta de para cuántos días de tratamiento damos en el Bacareza. La verdad es que depende mucho del paciente, porque vamos viendo la adherencia en general. Una vez que inician, generalmente los citamos a los 15 días para ver si toleran, al mes, y después es una vez por mes. Pero la verdad es que depende mucho de si vemos que el paciente comprendió las indicaciones o requiere algún control más o menos. No tenemos muchos lugares en la Argentina es muy, muy grande y tiene muchas modalidades de atención. Hay lugares donde hacen un tratamiento directamente observado, por ejemplo, Córdoba tiene mucho de tratamiento directamente observado, y otros lugares donde en algunos lugares hacen directamente observado, por ejemplo, algunas CESAC, que son las salitas de atención del tercer nivel de la ciudad de Buenos Aires, hacen directamente observado, y otros lugares de la misma ciudad de Buenos Aires, como el Instituto Bacareza, donde no lo hace. Entonces se adecúa al paciente. Otra posibilidad que hemos tenido es hacerle un seguimiento a través de aplicaciones por celular, y la verdad que nos ha funcionado, sobre todo para que los pacientes a veces pregunten las cosas que no se animaban a preguntar en la consulta, ¿sí? Hubo preguntas realmente extrañas, pero nos ha ayudado muchísimo, y creo que así como contaron las colegas de Uruguay que ellos están usando el tratamiento video asistido, me parece que es algo que lo vamos a tener que empezar a utilizar porque nos ha sido realmente muy beneficioso. Entonces, ¿por cuánto tiempo? Depende muchas veces del paciente, pero generalmente un mes no hay problema. Cuando uno tiene todas estas estrategias armadas, donde el paciente pasa por servicio social, se le dice tenés que volver tal día, pasa por farmacia, se ve que el paciente realmente vuelve el día que tenía que volver porque para esa cantidad tenía pastillas, y si el paciente no vino a retirar la medicación, farmacia y servicio social llaman por teléfono si pasaron más de 2, 3, 4 días que no vino, lo llaman por teléfono y averiguan qué es lo que pasó, o lo vuelven a citar. Con todas estas estrategias armadas hemos logrado realmente tener una buena adherencia, que la pandemia nos ha dificultado un poco porque nos ha trastornado mucho de los mecanismos, pero estamos recuperándonos, digamos, y para poder nuevamente tener esa buena adherencia. Así que eso era con respecto a la dosis. Respecto a esto, quería comentar algo, que dentro de la misma ciudad, como decías vos, hay algunos hospitales que en los servicios de neumoticio hacen tratamiento directamente observado, algunos CESAC, y es muy variable. Lo que sí también pasó en la pandemia, creo que para todos, digo, de las crisis surgen oportunidades. A mí con la logística me generó un montón de oportunidades para mejorar, y en algunos servicios, digamos, hablando con los médicos, pasó donde hacían DOT, pasaron a hacer un seguimiento con un video de WhatsApp, y mejoraron mucho más la adherencia con esos pacientes con el sistema de video que con el DOT. Sí. Que a veces uno cree que no. Y digamos, cuando yo empecé en un centro de salud, y la manera que tenía de controlar a los pacientes, por ahí hacíamos 15 días, por ahí no hacíamos hasta un mes de tratamiento, pero algo que implementé en la práctica fue, cuando teníamos las monodrogas, era darle por ahí medicación para 20 días y citarlo a los 10 o a los 15 días, y le decíamos que traiga de vuelta lo que le sobró. Y eso nos ayudaba a verificar muchas veces si que tenía que tomar 2 rifampicina o 12 tambutol, y veíamos lo que sobraba, si se equivocó y si había entendido
tanto cuando el médico le hacía el dibujo, o tomá esta pastilla, tomá aquel, y todo eso, tratando de hacer varios dibujos, ayudaba a que el paciente no se equivoque en la toma, porque en la mezcla esta de los 10, 12 comprimidos, si hace un tratamiento como una droga, se hace un lío bárbaro. Sí. Entonces, darle mayor cantidad de medicación y citarlo para que vea lo que tomó con lo que sobró, es una buena práctica. Pero digo, todos en los distintos lugares, en los distintos niveles, en los distintos efectores, tenemos estas distintas experiencias. Y estos espacios donde las compartimos, a veces surgen estas cosas. Y algo Sí. más que quería aclarar, que creo que lo había mencionado Julieta, es el tema de las dosis. En el subsector privado, muchos médicos prescriben una presentación, digamos, de farmacia comercial. Yo estoy en una obra social donde los pacientes, como la presentación que se entrega a nivel, digamos, del ministerio, es hospitalaria, no puede ir a la red de farmacia comercial. Entonces van a retirar al servicio de farmacia del sanatorio que tiene ese prestador, y cuando llegaban se encontraban que le decía, bueno, piracinamida, 2 cajas o 3 de 250. Y el farmacéutico no sabía cuál era la dosis, porque no tiene el peso, no tiene ningún dato. Entonces, algo que es importante es, pueden poner la presentación, pero pongan la dosis de cada droga para que, si tenemos que hacer algún cambio, nosotros ya tenemos esa información. Ustedes piensen que recibimos un paciente donde no tenemos el dato del peso, no sabemos si por ahí necesita una dosis mayor a la habitual porque tenga alguna otra consecuencia. Digamos, esto es importante marcarlo, que en el sector o subsector privado se pongan en las recetas las dosis que toman de cada una de las drogas. Perfecto, sí, en el público también, a veces hay mucha costumbre de un comprimido, 2 comprimidos, y realmente cada vez hay mayor posibilidad de presentaciones. Acá me están diciendo también, Iván nos dice, muy buena observación, Iván, y tener presente que muchos pacientes no saben leer ni escribir, y eso es verdad. Yo que trabajo con los pediátricos a veces me apoyo en los hijos, que generalmente es más factible que estén escolarizados, y les pregunto, pero vos sabés leer, le podés leer a mamá lo que yo te estoy escribiendo acá, y las dibujos, como vos decías, Iván, a veces hacerle dibujos de cómo tomarlas ayudan, pero es una pregunta que hay que hacer. A veces uno asume que todos van a poder leer y escribir, y no es así. Acá Río Negro también nos dice que hacen directamente observado, así que bueno, como ustedes ven, tenemos bastantes variación de posibilidades, pero creo que vamos a tener que implementar más todavía y adecuar a cada lugar cuál es la que mejor le va. Quizás para estas grandes ciudades con grandes distancias, decirle al paciente que recorra 1 hora de trayecto todos los días para ir a tomar la pastilla no es factible en muchos lugares, pero sí lo puede ser en ciudades mucho más chicas, o que tienen muy cerca el centro de salud, o que el facilitador de salud va a su domicilio. Así que bueno, eso es importante. ¿Qué más? Ahora, bueno, acá nos están pidiendo más información, les recuerdo que todo esto va a estar filmado. Por el tema de la hora, le voy a hacer la última pregunta a los chicos, porque no quiero que esto me quede en el tintero, y después ya nos despedimos. Nos preguntan si el paciente no puede tomar por boca, ¿hay medicación que se pueda dar endovenosa? Sí, está la rifampicina, viene endovenosa, para administración endovenosa. La micacina también se puede administrar por vía endovenosa. La strepto también, pero es más complicada, así que mejor la micacina. Después el linezolid, que bueno, es de segunda línea ya para quizás... No. Pero bueno, tenemos el imipenem, el meropenem, con el amoxiclavulánico, y la levofloxacina. Quizás para una primera línea, levo, amica y rifampicina, quizás ahí podría ir. Seguro, entonces tenemos posibilidades. Creo que nuestras colegas de Uruguay nos querían aportar algo más. Chicas, ¿tienen la palabra? Sí, No. No sé, Gabriela, dale primero si querés. No, comentarles nada más, cuando una de las preguntas que decía ahí de los dispersables o del uso de cuádruple para mayores de 25 kilos en niños,
recuerden que hay como un vacío, porque los dispersables vienen hasta 25 kilos y para los comprimidos en general por encima de 30, el cuádruple. Entonces nosotros ahí probamos con 5 comprimidos de dispersables para niños de 27, 28 kilos y llegamos muy bien a las dosis y hemos tenido buena experiencia. Y a veces con el cuádruple de adultos, lo que nos ha pasado es que isoniazida nos queda corta en cantidad porque la dosis de isoniazida para adultos es más baja que la que usamos en niños. Entonces a veces tenemos algún niño medio chico pero gordito y lo que hacemos es cuádruple y asociar la isoniazida de 100. Digo, exacto. Nosotros también hacemos esas mezclas. ahí está. Era eso. No, y lo último, comentarles de la video, como decía Iván, creo, nuestra video observado también es por WhatsApp o por videollamada. No tenemos una aplicación especial para hacer seguimiento como existen y como a veces la OMS promueve el uso de que son apps directamente donde hay registro de toma. Nosotros no usamos eso, hacemos directamente la videollamada o el uso de del WhatsApp para mandarnos videos y así podemos supervisar en forma sincrónica. Y es como decían ustedes, hemos ajustado en algunos pacientes 3 veces por semana por video y 2 veces van a presencial cuando están en diario, o a veces incluso hacemos todo por videollamado cuando hay mucha confiabilidad, pero sin supervisar en general no tenemos a ninguno, lo que hacemos es adecuar a las posibilidades. Era aportarles eso nada más. Gracias. No, yo lo que quería agregar que acá en Uruguay la medicación está todo centralizada, ¿no? En la unidad de fármacos, en conjunto con el Departamento de Tuberculosis, hace la planificación de las compras y se compra la medicación para todos los pacientes. O sea que todos van a recibir la misma medicación. Y en la primera fase, todos van si lo pueden recibir, van a recibir cuádruple, a no ser que tenga algún paciente específico que necesite medicación por separado, pero si no, la primera fase va a ser con cuádruple. Como decía Iván, sí, a veces, si bien tenemos problemas con la mutualista, o sea, en el sector privado, que no indican a veces la dosis, nos ha pasado también que te ponen DFC, o sea, DFC, dosis fijas combinada, y tenemos varias DFC, porque las dispersables son DFC, la cuádruple es DFC, después hay una segunda línea, para la segunda fase, la rifampicina 150 y isoniazida 75, también es DFC. Entonces a veces ponen DFC 4 comprimidos, y ahí tenemos que estar adivinando, si no sabemos si está en primera o segunda fase, cuál es el fármaco. Eso quería comentarles. Sí. Bueno, creo que ya estamos en tiempo, la verdad que podríamos seguir hablando de esto mucho tiempo más. Entonces, primero, algunos recordatorios porque nos están preguntando bastante de cómo acceder a la grabación de esto y a la presentación. La grabación va a estar disponible en estos días, vamos a darle un tiempito a nuestra webmaster para arreglar esto, y va a estar disponible en la mediateca de la AMR, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Cuando ustedes acceden a la mediateca van a tener esta grabación de forma libre, así que la van a poder escuchar. Y ahora, al final de todo, vamos a volver a poner el código QR para que ustedes lo puedan escanear también. Entonces, finalmente, para darle un fin a este webinar, primero agradecerles mucho porque todavía somos muchos a esta hora de la noche, de un viernes a la noche, así que agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final, agradecerles a los farmacéuticos que nos pueden aportar todo esto, y bueno, Mónica Hernández de Uruguay, que es bioquímica, y que nos aportan experiencias de otros lugares, y me parece que tenemos que seguir compartiendo con otros para saber cómo se manejan también. Así que nada más que agradecerles todo el trabajo que se ha hecho para poder presentar este webinar y que podamos seguir haciéndolo juntos en los años que siguen y con temas que nos convocan a todos, ¿no es cierto? Así que muchas gracias
No sé si ustedes quieren decir algo para finalizar y después al final ponemos el código. No, yo agradecido del espacio. La verdad que la idea es compartir las distintas experiencias que cada uno de nosotros podemos tener en nuestro lugar de trabajo, en nuestra actividad, y buscar una solución para tratar de disminuir la cantidad de pacientes que tenemos con tuberculosis, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde nos afecta nuestra tarea diaria, y ver si podemos lograr esto. La verdad que es un desafío que creo que es como venimos hablando nosotros los farmacéuticos de Alma Ata del año 78, de hacer políticas sanitarias, pasan 40 años y seguimos hablando, pero bueno, en los últimos años hemos logrado muchas cosas que puedan mejorar, digamos, la calidad del servicio que pueden recibir nuestros pacientes, y este es un eslabón más de la cadena de salud y las enfermedades que tiene nuestra población, así que nada, me parece que son espacios muy valorados para poder reproducir estas experiencias, y bueno, ojalá que tengamos otro encuentro, quizás algún encuentro presencial que se pueda dar, siendo el año, digamos, de la tuberculosis para la AMR, y bueno, acá estamos, para lo que necesiten, ahí tienen los datos, se pueden comunicar, y bueno, tratar de facilitar toda la información que sea necesaria. Sí. Y no se olviden que trabajar en equipo beneficia al paciente siempre. Por eso Bueno, los chicos no tengan miedo de salir de la farmacia, ir a golpear la puerta del médico, trabajo social, para trabajar en equipo, porque, y al revés, los médicos acérquense a la Vengan. farmacia, no mordemos los farmacéuticos. Yo siempre doy fe. Bueno, Bueno, agradecerles a todos, quizás solamente decirles que el próximo evento que va a tener la sección de tuberculosis es el 4 de agosto, donde ya tenemos la jornada internacional de este año, y donde vamos a tratar también de compartir experiencias con nuestros colegas de países vecinos, así que obviamente también vamos a tratar de tenerlas a Gabriela y a Mónica, pero también colegas de otros lugares, así que bueno, quizás nos veamos entonces para el 4 de agosto, los espero a todos en ese entonces, ¿sí? muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un gusto y un placer haber compartido con ustedes. Y bueno, mi contacto lo tiene Laura, así que a las órdenes, y yo tengo el contacto de ustedes, y bueno, nos estaremos comunicando. Muchas gracias, estamos en contacto, sí, a las órdenes. Gracias a todos. Hasta el 4 de agosto. Chao. Chao. Chao, Chao, chao. chao. Gracias. Chao.